Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1877-BAY-SPAN, o sea, 1877-229-7726. En el episodio de hoy hablaremos sobre psicología feminista. Y para ponerles en contexto, antes de entrar en el desarrollo del podcast, quiero leerles textualmente el inicio de la página web de nuestra invitada. La gran mayoría de los malestares que padecen las mujeres son fruto de estar esforzándonos y o siendo obligadas a cumplir los mandatos de género impuestos, los cuales ni deseamos ni queremos. La terapia psicológica tradicional está orientada y dominada por el machismo androcéntrico. Es por eso que la psicoterapia feminista se centra en analizar la cultura, el género, las estructuras sociales y relaciones. La psicología feminista parte desde lo personal que es político, entendiendo que cada padecimiento emocional, físico y social que le ocurre a una mujer no es un hecho aislado, sino que cada mujer en esta sociedad vive experiencias similares debido al sistema patriarcal. Soy una mujer con problemas e inquietudes propias de una mujer de estos tiempos. Igual que muchas otras, siento como la sociedad ejerce fuertes presiones sobre mí, intentando imponer estereotipos de belleza y cánones de comportamiento. Desde hace un par de años me di cuenta de que la chispa que siempre me había acompañado se estaba extinguiendo, reconociendo una continua desmotivación en el plano profesional y laboral. Y esa desmotivación se empezó a transformar en depresión y tristeza. Empecé a sentir la necesidad de cuestionarme todo lo que estaba a mi alrededor. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Para dónde cargamos voy? Entonces, a mis 32 años, decidí empezar a hacer lo que realmente me gusta: comunicar y servir. Así inicio un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal, y me encuentro con mujeres que me comparten sus historias, inspirándome a recorrer el viaje por la vida más consciente, más humana y más feliz de ser mujer. Soy Caro Mejía y en este espacio te propongo que hablemos. Hoy nos acompaña la licenciada Ishel Villarreal. Ella es mexicana y radicada en Ciudad Juárez. Es psicóloga feminista, especialista en salud perinatal, es terapeuta menstrual y realizó una diplomatura en depresión postparto. Ishel también es madre de 2 bebés, Melquiades y Arcadio, y es una mujer que a mí, en lo personal, tengo que confesarles, me generó mucha inquietud y mucha curiosidad cuando empecé a seguirla en sus redes sociales, puntualmente en Instagram. En su perfil decía psicología feminista, radfem, feminismo radical, separatista y feminismo llevado a la práctica. Estamos acostumbrados a una psicología tradicional y me causó mucha curiosidad esta psicología llevada a la práctica desde la perspectiva feminista. Y hoy está acá Ishel para explicarnos qué es psicología feminista y para que nos cuente cuál ha sido su experiencia durante su vida profesional y también su experiencia como mujer a partir del momento en que inició en el mundo del feminismo y encontró en él tal vez una herramienta para sentirse mejor y para ayudar a otras personas que lo necesitan. Ishel, bienvenida. Muchas gracias por estar en este momento conmigo y con todas las personas que nos escuchan. Gracias de verdad por abrirnos tu puerta y por hacer parte de nosotros y de nosotras en este momento. Bienvenida. Muchas gracias, Caro, muchas gracias por la invitación y pues más que contenta de estar y compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. La verdad que me encanta contar contigo en este espacio y nuevamente te manifiesto mi sentimiento de agradecimiento por aceptar esta invitación y por estar hoy con nosotros en este espacio. Vamos a iniciar conociéndote. ¿Quién es Ishel Villarreal y cómo llega a la psicología con enfoque feminista? Bien, pues yo estudié psicología acá en Ciudad Juárez, Chihuahua, México,
y llego a la psicología feminista pues buscando muchísimas cosas, ¿no? Llego porque en una clase me pidieron una tarea y era hacer un diario, y este diario era de alguna situación, alguna problemática que nosotros viviéramos en el día a día y que quisiéramos desarrollar a través del diario, a través de imágenes, a través de politizar esta problemática. Y en ese momento, por ahí del 2012, yo elegí el piropo. Era el acoso sexual en lugares públicos, que luego también se convertiría en mi tema de tesis de la licenciatura y el cual me introdujo al feminismo. En aquel entonces yo no me asumía feminista y pensaba lo típico que piensa cualquier persona que no sabe de feminismo y simplemente dije, claro, esto tiene toda la razón, las mujeres tenemos que tener una vida libre de derechos. Yo quiero caminar libre por la calle sin que nadie me acose, y más viviendo en Ciudad Juárez, una ciudad que es conocida a nivel mundial por casos como el del campo algodonero y los feminicidios y desaparición de mujeres. Entonces esto era muy muy fuerte para mí y fue como inicié un colectivo que se llamaba No quiero tu piropo, quiero tu respeto, y desde ahí empecé a trabajar a la par como activista feminista en la ciudad, en redes sociales también, y pues terminando mi carrera. Pero no fue hasta hace algunos años, en el 2018-2019, que me asumo como psicóloga feminista por esta necesidad de politizar la psicología y no hacerle la chamba, no hacerle el trabajo al patriarcado, reproduciendo todo aquello que nos enseñan desde teorías de hombres, prácticas de hombres y desde un análisis de la sociedad dictaminado por hombres y no desde una visión donde se ve a las mujeres fuera de una enfermedad. Por ahí fue que me introduje en esto de la psicología feminista. Claro, para poder seguir, yo creo que es necesario que nos expliques qué es la psicología feminista, porque a partir de aquí arrancamos con una serie de inquietudes que tienen relación directa con la psicología, con perspectiva feminista. Entonces, contextualízanos qué es la psicología feminista. Bien, la psicología feminista es una forma diferente de analizar las problemáticas emocionales y conductuales que nos pasan a las mujeres, desde una perspectiva más amplia, no solo de lo emocional, sino darnos cuenta cuál es el lugar de las mujeres para esta sociedad y en este sistema, cuál es el lugar que ocupamos, qué es lo que se espera de nosotras, y es analizar estos roles de género impuestos y que desde aquí vienen muchos de nuestros malestares, tales como depresión, ansiedad y mucha otra patologización que se genera a través del patriarcado, donde las mujeres sentimos que tenemos que tener cierto cuerpo o que tenemos que actuar de cierta manera y sobre todo qué es lo que se espera de nosotras en torno al amor, que siempre estemos sometidas, que siempre estemos dispuestas a los demás, pero nunca tenemos derecho a un proyecto de vida, a generar nuestras propias opiniones, a ser libres. Y en terapia, en psicología feminista, brindamos herramientas a las mujeres para librarse sobre todo de esa culpa que nos enseña el patriarcado, que debemos de sentir según el sistema, por decir la verdad, por ser honestas, por establecer límites, por incluso no querer ser madres, y con lo que trabajamos en su mayoría las mujeres psicólogas feministas es con este tema de la culpa. No importa qué hagamos las mujeres, siempre estamos mal y siempre somos culpables. Entonces trabajamos en ser protagonistas de nuestra historia y no víctimas de lo que nos sucede. Trabajamos en asumir la responsabilidad de nuestros actos y no vivir solamente lamentándonos a través de la culpa. La psicología feminista es entonces un análisis desde la psicología, la antropología, la sociología. Hay que saber de muchas cosas para poder ahondar en este tema y poder acompañar a las compañeras, donde no son pacientes, a diferencia de la psicología tradicional, donde estamos enfermas, sino que estamos sanas y estamos buscando respuestas. Entonces aquí acompañamos, no vamos a patologizar y muchísimo menos somos pacientes porque no estamos enfermas. Claro, como lo dicen muchas personas, generalmente hombres, cuando tú dices que tienes una situación en la que estás triste, o cuando tú levantas la mano y dices a mí esto no me gusta, o cuando tú de alguna manera manifiestas tu inconformidad frente a alguna situación y entonces te tildan de loca, te tildan de que estás inventando las cosas, de que estás haciendo show, como decimos acá en Colombia, que estás haciendo show. Pero finalmente el tema no es que estemos enfermas, sino que finalmente estamos
básicamente reaccionando a un sistema que nos tiene profundamente oprimidas. Es lo que te entiendo. Así es, donde desde siempre para la psiquiatría, para la psicología, para la medicina, desde aquellos primeros tratados de medicina por ahí de Grecia y demás, desde el comienzo de la historia, las mujeres estamos mal, y estamos mal porque menstruamos. Y entonces una persona, un ser que sangra y no se muere, es todo un misterio. Y entonces eso nos llena de patologías, nos han dicho desde siempre que estamos enfermas y que somos histéricas, ¿no? Estamos locas por decir lo que pensamos, por no querernos someter a la voluntad de otras personas, sobre todo de los hombres. Entonces, pues desde aquí surgen todos los malestares, desde precisamente el patriarcado y la identidad, los roles de género que nos han querido imponer. Claro, te entiendo. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre una sesión de psicoterapia tradicional y de psicoterapia feminista, Ishel? Bueno, pues que desde la psicología tradicional, lo que va a hacer un psicólogo o psicóloga tradicional es que te amoldes a este sistema y es que busques escapes. Por ejemplo, ¿te sientes muy triste? Pues ve al gimnasio, sácalo, pero sigue con tu vida, no pasa nada, está tranquila. O que utilizan la culpa, es que tu marido te golpea, algo has de haber hecho, y lo he escuchado muchas veces en terapia, ¿no? O tienes que perdonar a tu agresor o a tu violador. Es que si no perdonas, no te vas a poder librar de estas emociones. Y esto es totalmente falso. Desde la psicología feminista no tenemos por qué perdonar a ningún agresor, no tenemos por qué, perdonar a nadie que nos haya agredido y simplemente devolver la responsabilidad a quien le corresponde. Tú eres el agresor, eso es responsabilidad tuya. Y a mí me toca asumir lo que yo hice, pero yo no puedo cargar con lo que otras personas hacen. Desde la psicología feminista es darnos cuenta de cuáles son nuestras responsabilidades, de cómo nos comunicamos con las demás personas, de sanar nuestra relación con nuestro cuerpo, con nuestra infancia, de sanar con nuestros procesos desde la menstruación, desde si queremos o no ser madres, sin sentir culpa, sin sentirnos obligadas a hacerlo, y también darnos cuenta que no tenemos que aguantar ningún maltrato, ninguna violencia, nada más porque el sistema está hecho de tal manera. Es hacernos consciente de lo que realmente está pasando, es nombrar a las violencias y abandonar las situaciones tóxicas. La psicología tradicional es tu familia, no importa, está bien. O me ha tocado también mucha desde psicología, otras psicólogas, que constelaciones familiares, y es que tu carga de violencia viene desde tus ancestros y no sé qué, pues no. Una nada más es responsable de lo que una misma hace. No podemos asumir la responsabilidad de los actos de otras personas, aunque sean de nuestra familia, ni aunque hayan sido abuelas, tías. Cada quien tiene que asumir las responsabilidades de sus acciones. Vamos a analizar las cosas para facilitarle el análisis y la comprensión a las personas que nos escuchan. Y para poder hacer ese ejercicio más pedagógico, me gustaría que tal vez recordaras cuál ha sido el caso más difícil que has tenido que tratar, y tal vez hacer como un análisis como el que tú harías tal vez en terapia, para que las personas que nos escuchan pudieran entender cómo se trata desde la psicología feminista un caso como el que vas a traer en este momento a colación, el que nos vas a presentar. Bueno, no recuerdo ahorita algún caso en particular, nunca ha sido... Va a sonar a lo mejor muy arrogante, pero nunca he tenido un caso difícil que digas, hijo, no, esto no lo puedo hacer. Cuando no he sido capaz de desarrollar algún tema, y por ejemplo, me tocó una compañera que tenía un problema de adicciones. Yo no soy especialista en adicciones y lo que hice fue canalizarla con alguien que fuera experta en el tema, pero yo no lo soy. Pero el esquema que yo utilizo para trabajar con las mujeres son 12 sesiones, y que este esquema lo aprendí en la terapia menstrual. Entonces yo hago una entrevista inicial donde abordamos cuál es la situación, conocemos. Yo desde ahí, el ojo clínico se te va agudizando y tú ya sabes quién va a terminar terapia, quién va a pagar hasta la mitad, quién sí va a concluir. Una sabe eso conforme la experiencia. Entonces en esa primera entrevista yo les pregunto cómo es su menstruación, cómo es su alimentación,
cómo es su relación con mamá, con papá, si tienen hijos, si no tienen hijos, algo sobre su vida sexual, sobre su vida en pareja, y luego empezamos a trabajar. En esta primera sesión yo les dejo tareas y esas tareas van en torno a, para saber dónde estamos en este momento de nuestra vida, yo necesito saber cómo es que llegaste aquí. Es por eso que yo empiezo trabajando el árbol genealógico y vamos a preguntarle a papá y vamos a preguntarle a mamá, cada uno cuál es la versión de cómo se conocieron, cuáles son sus árboles genealógicos, cómo era su infancia, cómo fue el embarazo, el posparto, el significado de tus nombres, cómo era la relación cuando eras pequeña de ellos, cuál era su rol, y empezamos a trabajar desde aquí. Luego seguimos el esquema de la terapia menstrual, que es, vamos a trabajar la mujer niña, la mujer sexual, la mujer madre o creadora, y finalmente nuestro linaje, nuestra inteligencia emocional, nuestra comunicación asertiva, nuestras metas a largo plazo, y vamos a hacer un cierre. Todo esto se lleva a cabo en 12 sesiones como mínimo, que cada sesión se lleva a cabo cada 15 días. Entonces, ese es el esquema que yo utilizo para trabajar cualquier tema que las compañeras quieran trabajar, se puede abordar desde aquí, ya que también desde la especialidad que tengo en salud perinatal, yo sé que todas las heridas que traemos arrastrando son problemas no resueltos desde la infancia. Entonces, desde la infancia, desde el modo en que nacimos, si nacimos por cesárea, si nacimos por un parto natural, si nuestra madre sufrió violencia obstétrica, cuál fue el primer apego, cuál fue la primera relación que tuvo esta mujer con nosotros, cómo nos enseñó a amarnos, cómo nos enseñó a ser mujer, cuáles son estos patrones de conducta que traemos desde la infancia, todo esto lo podemos ir sanando y puntualizando, ¿no? A veces llegan casos que llegan totalmente desbordadas y lo que hacemos es, ok, vamos, necesito que hables, y a través de tareas, a través de ver algún documental, alguna película, hacer algunos dibujos, proyecciones, que escribas. Trabajamos mucho también a través de la terapia narrativa. ¿Cuál es el discurso que tú te has estado contando de esta historia? ¿Qué es lo que tú sabes de tu historia? Para poder saber, y a través de eso es cuestionar, a través de eso es poner la información donde debe de ir y darnos cuenta que probablemente la historia es otra, o contarnos otra historia. Por ejemplo, en el árbol genealógico hay una historia de mamá y hay una historia de papá. ¿Tú con qué versión te quieres quedar? ¿Quieres hacer una nueva versión de estas dos historias o te quieres casar con alguna de esas historias? Lo que mejor te convenga para tu salud mental. Y así es como empezamos a trabajar con todas las compañeras estos 6 meses hasta que llegan a su fin, donde he trabajado desde el lado de la terapia menstrual, mujeres que querían embarazarse y lo lograron, mujeres que la mayoría busca sanar su relación con mamá y hay veces que no se logra esto, pero sí podemos voltear a ver a mamá como una mujer con su propia historia y no desde nuestras necesidades de niña herida, de niña abandonada, para entender que también esa otra mujer que le tocó ser nuestra madre, que eligió a lo mejor también ser nuestra madre, también trae sus propias heridas y no ha sido capaz de verlas ni de sanar y probablemente tampoco quiere hacerlo. Pero desde nosotras sanamos esas exigencias. Desde los mitos del amor romántico, salir de relaciones tóxicas, de relaciones violentas, también de trabajar con la historia sobre nuestro cuerpo, cuáles son esos roles que nos piden ser delgadas o que nos sentimos mal por nuestro cuerpo, por tener estrías o por tener llantitas o por someternos a cirugías plásticas que ponen en peligro nuestras vidas. Estos son los temas que en su mayoría trabajo. Te entiendo y muy interesante porque definitivamente vemos cómo la psicología con perspectiva feminista puede abarcar muchísimos temas, o sea, muchísimos temas que realmente hacen parte de la vida de nosotras como mujeres y me parece muy valioso todo lo que nos compartes porque también nos da la posibilidad de encontrar herramientas que nos pueden ayudar que no conocíamos y en lo personal lo digo, no lo conocía hasta que empecé a seguirte y a propósito de seguirte te leí algo y quería que me explicaras esta frase. Dice, la psicología feminista parte desde lo personal que es político. ¿Qué significa esta oración? Bueno, esta frase es como el parteaguas de la segunda ola del feminismo, donde lo personal es político. Es decir, que cualquier situación que nosotras como mujeres estemos pasando también es una situación política. El hecho de que las mujeres sean obligadas a ser madres es una situación política.
No se trata de política como estos partidos que nos engañan cada tanto tiempo para que votemos por ellos o ellas, sino una situación de derechos humanos, una situación de libertad, una situación de ser libres, de poder decidir sobre nuestros cuerpos. Por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Hay muchas mujeres que abortan, pero esto no es legal. Entonces, es una situación bien personal que sí debe de haber política en ello. Tenemos que politizar nuestras profesiones, tenemos que tomar una agenda, tenemos que definir con quién y para quién estamos trabajando. Por eso es bien importante que la psicología tenga una perspectiva personal para poderlo politizar. Cuando yo empiezo en redes sociales a trabajar, me doy cuenta que el compartir algunas de mis historias de vida con mis seguidoras en redes sociales hacen que ellas también se puedan identificar y puedan decir, oye, yo también pasé lo mismo, pero yo no supe cómo afrontarlo, acompáñame. Y eso me ha ayudado también a abrir un canal de empatía y de mujeres que se acompañan en los grupos de Facebook, en los grupos de estudio, en los talleres que ofrezco, y entonces todas nos podemos ir acompañando. Lo que le pasa a una no lo tenemos por qué callar, y entonces esto se vuelve algo político por el cual todas en conjunto podemos luchar y podemos exigir respeto y derechos. Fíjate que eso que me comentas me lleva a una inquietud bastante grande. A ver si me ayudas a resolverla, y es cómo puede funcionar la psicoterapia feminista. Si cuando salgo de la consulta, salgo a enfrentarme nuevamente a un mundo que aún tiene tantísimas cosas por resolver en materia de desigualdad, de equidad, de violencia de género, y eso no está en mis manos. Tienes razón en esta parte, y por eso es tan importante tener una tribu, tener una red de apoyo, de soporte. Cuando iniciamos, generalmente quienes acuden a psicoterapia feminista es porque ya se asumen feministas y están en esta búsqueda por estos malestares del patriarcado que nos generan. Estamos buscando respuestas. Si una mujer ya se asume de entrada feminista, probablemente tiene amigas feministas o está en búsqueda de amigas feministas que la pueden llevar a tener más apoyo, a sostenerse. Y es ahí donde algo que comentábamos fuera del podcast, ¿no? ¿Cuáles son los espacios separatistas? Pues los espacios separatistas es priorizar a las mujeres en nuestra vida, porque solamente nosotras sabemos qué violencias hemos vivido, cómo nos han dolido, y entre nosotras podemos darnos cuenta de esos dolores. Así que podemos tener empatía, podemos ser sororas, y podemos ponernos en prioridad, que esto es bien importante, priorizar todas las relaciones con las mujeres, en el ámbito de amistad, en el ámbito profesional, académico, en todos lados, incluso en lo económico, ¿no? Apoyar negocios creados por mujeres. Necesitamos esto. El priorizar a las mujeres es algo bien importante, que también es algo que vemos en psicología feminista, que vemos en terapia, y es priorizar las relaciones entre nosotras. Salimos a un sistema que nos va a seguir violentando, que nos va a seguir agrediendo, pero solamente la resistencia va a ser el amarnos a nosotras mismas, porque es un acto de rebeldía, y el priorizar a las mujeres, amar a otras mujeres, es un acto de rebeldía, porque nos enseñan desde pequeñas a hacer competencia. Solamente entre mujeres estamos seguras, y solamente entre nosotras sabemos qué es lo que nos pasa y cómo nos podemos acompañar. Sí, y a mí me gustaría también que nos ayudaras a aclarar algo. Yo lo he venido haciendo desde mi proceso de construcción, o sea, yo creo que estoy como en una construcción continua de una nueva versión de Caro, de una nueva versión de una mujer que entiende que las que están a mi lado son amigas, no son enemigas, y que definitivamente podemos coexistir entre mujeres, aprender unas de otras, generar unas comunidades que definitivamente puedan estar ahí para mí y yo pueda estar ahí para otras mujeres, porque yo soy una convencida que la juntanza de mujeres puede cambiar el mundo, definitivamente. Pero hay un punto que tú mencionabas hace un momento, y es que a nosotras desde el principio nos educaron como que no, si las amigas, eso es mejor que no tenga amigas, es mejor que tenga amigos porque las mujeres son muy traicioneras, entonces no tenga amigas. Definitivamente no está bien, porque es que esa mujer se viste de esta manera, entonces si yo la traigo a mi casa o a una reunión familiar,
mi esposo o mi novio la va a ver y entonces obviamente me voy a poner celosa y me voy a sentir incómoda. O no, mira esa mujer a quien violentaron sexualmente, no, pero ella tenía la culpa porque imagínate, mira ese escote que tenía. Entonces como que nos han venido educando desde que nacimos con esas creencias de que la mujer es culpable de todo, de que la mujer está mal, de que la mujer es enferma, como tú lo decías cuando iniciamos el podcast. ¿Cómo podemos hacer o cómo podrías tú explicarle a las mujeres que nos escuchan en este momento? Lo digo puntualmente para ellas porque hay de parte de muchas mujeres como que esa dureza para entender un poco sobre el feminismo, como que esa acidez que le genera en el estómago hablar de feminismo, porque tú sabes que la palabra solamente genera como que mucha controversia y mucha resistencia de parte de toda la sociedad en general y de parte de muchas mujeres que tal vez no quiero llegar a juzgar ni a señalar, ni más faltaba, porque para mí el feminismo es la posibilidad de que todas seamos libres de creer en lo que queramos creer y de desarrollarnos desde nuestra libertad de elegir. Sin embargo, creo que muchas mujeres que le hacen como que esa resistencia a aprender un poco sobre el feminismo y a educarse un poco desde el feminismo, como que no conocen realmente todas las bondades que trae el feminismo en el momento en que empezamos a conocer, empezamos a leer, empezamos a darnos cuenta de que podemos tener una libertad sexual, de que tenemos que garantizar unos derechos sexuales y reproductivos, de que tenemos el derecho también a relaciones que construyan, ya sea entre mujeres, ya sea con hombres, pero que definitivamente tenemos derecho a ser libres, a sentirnos seguras, a sentirnos respetadas y pues por supuesto a cumplir como que de una manera muy recíproca con la sociedad, pues también a ofrecer todas estas cosas. Pero tú como psicóloga, ¿qué le podrías decir a estas mujeres que nos escuchan, que no conocen todavía sobre feminismo? ¿Qué les esperaría si tocan la puerta? Bien, pues yo creo que en redes sociales hay muchísima información sobre feminismo, pero creo que es importante saber y darnos cuenta de cuál es el momento histórico en el que estamos viviendo. El feminismo no es algo nuevo, es la lucha y si lo queremos ver como los hombres, es la guerra más larga y que ha involucrado a la mitad de la población a nivel mundial. Y eso nos tendría que decir ya bastante, porque no es algo que nos acabamos de inventar el año pasado, no es algo que acabamos de descubrir, sino es algo que lleva años existiendo, incluso desde la Inquisición, la quema de brujas, ¿no? Aquellas mujeres que eran diferentes, que querían aprender, que querían tener acceso a la información y eran quemadas y vistas desde otro punto de vista por el patriarcado, donde las mujeres no podíamos estudiar. Desde entonces existe el feminismo, eso ya era feminismo y yo creo que deberíamos de pensarlo desde aquí, ¿no? Si hay un movimiento que ha existido durante tanto tiempo y que es el único movimiento que involucra a la mitad de la población, algo raro debe de haber con el sistema entonces. Y yo me pondría a leer, a investigar, pero sobre todo a cuestionarme a mí misma. ¿Qué es aquellas cosas que me disgustan? ¿De dónde las aprendí? Y es muy pesado, es muy cansado, pero es también muy reconfortante, porque el feminismo cambia vidas. El feminismo, ahora sí me voy a escuchar como muy hippie, pero realmente el feminismo es amor. El feminismo ha salvado la vida de muchas, me incluyo en eso, nos ha destrozado cuando entramos al feminismo y me ha tocado en terapia que me dicen es que apenas voy entrando y estoy enojada todo el tiempo. Está bien, enójate, es válido tu enojo porque te estás dando cuenta, pero con el enojo podemos hacer muchas cosas. Yo me enojo todos los días y desde ahí también hago mi contenido, pero podemos enfocar cada emoción, cada energía que sentimos para construir y para crear algo que nos dé amor, que nos dé vida y que pueda informar a más compañeras. Yo creo que podemos utilizar el enojo de muchas maneras, cada quien desde su trinchera, desde su espacio y su contexto, también vive el feminismo de diferentes formas y eso no quiere decir que unas estemos mal y otras estemos bien, sino que cada una desde nuestro contexto, desde nuestras ciudades, desde nuestros países, vivimos también violencias diferentes y eso no quiere decir que entre nosotras nos vayamos a atacar. Al contrario, deberíamos de considerar ver a la otra como nuestra compañera, con humildad, con amor, con empatía, de ver es una mujer con una historia diferente a la mía
y que me pueda acompañar y que puede estar también conmigo. Yo creo que a quienes van entrando a esto del feminismo, yo las invitaría a cuestionarse, a cuestionar por qué te gusta lo que te gusta, por qué te gusta y para qué. Sobre todo esta frase yo la utilizo mucho en terapia. El por qué te va a llevar una justificación, pero si tú te preguntas el para qué de las cosas, vas a encontrar función. Y no hay cosas buenas y no hay cosas malas. Hay cosas funcionales y no funcionales. Y lo que te funcione en un momento de tu vida probablemente no va a ser lo mismo que te funcione siempre. Entonces tenemos también que ser flexibles, ser congruentes en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hacemos y en lo que decimos. Que todo vaya a la par. Pensamiento, emoción, acción y verbalización. Eso es otra de las cosas que también trabajamos en terapia, pero sí, yo las invitaría a investigar, a darse cuenta de tan solo con ver las noticias cómo son abordados los temas de las mujeres y de los hombres y cuál es la diferencia, ¿no? Hay mucha violencia en el sistema que vivimos y abrir los ojos puede ser muy doloroso y puede ser muy duro, pero también es muy necesario. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es necesario abrir los ojos y definitivamente creo que las cosas para nosotras como mujeres pueden estar mejor. Mencionabas hace un momento el tema de la terapia y a propósito de eso, porque sé que me van a preguntar, yo me voy a anticipar. Y ya para ir cerrando el podcast, Ishel, yo quisiera preguntarte si tus servicios como terapeuta también los ofreces fuera de México. Si nos puedes contar para que las personas que nos escuchan sepan y si quieren acudir a ti, pues lo puedan hacer. Muchas gracias, Caro. Pues sí, la mayoría de mi consulta es fuera de México. Yo consulto únicamente por las mañanas, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes y en algunos casos muy especiales los sábados. Solamente, como les digo, trabajo en las mañanas, pero trabajo de manera únicamente online. Es decir, desde la comodidad de mi casa hacemos llamada de WhatsApp y iniciamos la terapia. Como les comentaba, son 6 meses, son 12 sesiones, una vez cada 15 días. Para eso, pues necesitan ustedes mandar, si les interesa comenzar su proceso terapéutico conmigo, mandarme un mensaje por WhatsApp, que ahí estarán mis redes sociales, y me mandan un mensaje, yo les doy la información. Hay que llenar un contrato terapéutico donde ambas nos sujetamos a ciertas condiciones, les ofrezco horarios y entonces ustedes realizan su pago. El pago puede hacerse por transferencia bancaria, por un depósito o para quienes estén a manera internacional fuera de México, por PayPal. Y pues sí, puedes estar desde la comodidad de tu casa o puedes estar de vacaciones en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengas internet, puedes estar haciendo tu terapia conmigo. ¿Y cuáles son tus redes sociales? Yo te sigo en Instagram, pero adicional, pues para que nos menciones Instagram y que nos digas si te pueden encontrar, no sé, en Facebook o si nos compartes tu WhatsApp, como tú lo consideres que sea como el canal más efectivo para que puedan establecer contacto contigo. Ok, pueden visitar también mi página web que es www.feministconsciente.com. Me encuentran en Instagram de la misma manera, feministconsciente, en Facebook también me encuentran así, Feminismo Consciente, y ahora estoy también en TikTok, embarcándome ese mundo moderno que no entiendo mucho, pero ahí estoy y me encuentran como Eva Ishel, y esas son mis redes sociales. Ahí pueden encontrar el enlace para que ustedes puedan mandar un mensajito de WhatsApp y darles toda la información del servicio que ustedes requieran. Michelle, yo estoy totalmente agradecida contigo por haber aceptado participar de este espacio. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Muchísimas gracias a ti, Caro. Es un gusto poder escucharte, poder hablar contigo y pues que brindes este espacio para estas temáticas tan importantes. De verdad, te agradezco mucho, te mando un abrazo y espero que todo por allá mejore pronto. Sí, acá en Colombia, como tuvimos la oportunidad de hablar con Shell hace un momento antes de entrar a grabar, y pues de todas maneras la situación de Colombia no es ajena para nuestros amigos, nuestras amigas en el exterior. Entonces tuve la oportunidad de comentarle a Ishel todas las cosas que están pasando, por lo menos una parte, pero bueno, de verdad que muchísimas gracias y
pues nada, definitivamente quedé muy feliz por aprender tantas cosas que realmente no conocía y por fortalecer tal vez como otras en las que ya he empezado como a implementar en mi vida, en mi proceso de construcción en el feminismo. Y a todas las personas que nos escuchan hoy, síganme en Instagram como soy Caro Mejía. Podrán encontrar allí contenido diario relacionado con el podcast de la semana. Por otro lado, si aún no siguen este podcast, pueden hacerlo en cualquiera de las plataformas de streaming y así, si al escucharnos piensan en alguien a quien les pueda interesar todo lo que aquí se habla, les agradecería muchísimo compartir. Les envío un saludo especial y la mejor vibra para hoy y el resto de los días de sus vidas. Soy Caro Mejía y en este espacio les propongo que hablemos. En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.29, dile adiós al polvo con un paquete de 2 rollos de toallas de papel Smartly, una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1877-BAY-SPAN, o sea, 1877-229-7726.